y que recompensa a aquellos que le buscan. ¿Usted sabe lo que significa ese final? Que recompensa a aquellos que le buscan. Que usted en esta noche va a ser recompensado por Dios. Amén. Hoy usted no regresa igual a su casa, hermano y hermana. Hoy si usted vino enfermo, se va sano en el nombre de Jesús. Si vino triste, se va alegre. Si vino con problemas, hoy hay solución, porque Jesucristo es la solución de todo en nuestra vida. Amén. Solamente tenemos que tener fe y movernos en fe. Le voy a invitar a ponerse de pie por un momento para dar lectura a este evangelio tan maravilloso. Evangelio según San Marcos. Bendito sea Dios. En el capítulo 10. Capítulo 10. Alabado sea el Cordero. Lo proclamado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 10, verso 46 en adelante. El ciego de Jericó. Llegaron a Jericó, y al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar, bendito sea Dios: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: maestro, que vea. Entonces Jesús dijo: pues puede irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a darle un aplauso muy fuerte a la palabra viva de Dios. Tomamos asiento y reflexionamos un poquito en esa lectura tan maravillosa que nos lleva a ese encuentro personal con el Señor. La palabra de Dios es que quita la ceguera que hay en nuestra vida. Amén. Amén. Podemos ver, como siempre vamos a encontrar a Jesús en los evangelios. Lo vamos a encontrar que la multitud siempre le sigue. La multitud siempre va detrás de Jesús. Donde Jesús llega, no le digo llegaba, porque Jesús todavía está vivo, está presente, está entre nosotros. Donde quiera que Jesús llega, la multitud va detrás de Jesús. Gente con diferentes problemas, con diferentes situaciones, y van buscando una respuesta siempre del Señor. Aquí podemos ver lo que sucede con este ciego. Este ciego que siempre lo ponían a la orilla del camino a pedir limosna. El ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Pero dice que un día, al enterarse de que era Jesús el que iba pasando por allí, él empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y esto me impacta mucho, donde dice, al él enterarse de que era Jesús que iba pasando por allí, su fe se despierta. Y ya San Pablo en Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe entra por el oír, y el oír el mensaje cristiano. Cuando escuchamos hablar de Jesús, nuestra fe que estaba muerta, nuestra fe que había desaparecido, vuelve a nacer, vuelve a revivir.
y vuelve una esperanza a surgir en nuestra vida. Aquel hombre todos los días lo podían pedir ahí, pero cuando se entera de que era Jesús que iba pasando, la fe nace y empieza a gritar. Las personas que iban alrededor mucho intentaban callarlo, pero aquel hombre empieza a gritar con más fuerza: Jesús, ten compasión de mí. Empieza a gritar, hermano, porque cuando nuestra fe despierte, el mundo no puede, bendito Dios, callarnos. La enfermedad no puede callarnos, el problema no puede callarnos. Cuando la fe vuelve a nacer en nuestra vida, empezamos a gritar, empezamos a llamar a Jesús, empezamos a orar con fe. Dice que Jesús se detuvo. ¿Qué hizo Jesús? Se detuvo. Porque Jesús se detiene cuando usted y yo aclamamos con fe. Cuando usted y yo oramos con fe, Jesús se detiene. Se detuvo y dijo: tráiganmelo. Como quieren han dicho, yo quiero ver qué es lo que este hombre quiere. Y cuando fueron, lo agarraron y dijeron: levántate que te llama. Dice que de un salto, bendito Dios, dejó su manto y cayó frente a Jesús. Y aquí viene la pregunta del millón. Cuando Jesús lo tiene frente a frente, le pregunta a aquel ciego: ¿qué quiere que haga por ti? En esta noche el Señor nos hace la misma pregunta a usted y a mí. ¿Qué tú quieres que el Señor haga por ti? Aquel hombre tenía un problema físico, no podía ver. Pero muchas veces nosotros podemos ver con la vista 20/20, pero estamos ciegos espiritualmente. Porque caminamos por caminos oscuros, caminos de pecado, caminos de tinieblas, caminos de perdición. Aquel ciego le dijo claramente: que vea, Señor. ¿Qué le irás tú a decir al Señor en esta noche? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué fue lo que dijo el médico? ¿Qué es lo que la sociedad te está presentando hasta ahora? Jesús, el que todo lo puede, te pregunta: ¿qué quiere que haga por ti? Y aquí viene la respuesta correcta. Cuando aquel ciego le dice que vea, escuchen bien lo que responde Jesús. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Me encanta cómo termina ese texto bíblico, donde dice que pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Escuchen bien, Jesús vino a sanar el hombre, cuerpo, alma y espíritu. Pero el hombre anda detrás de una sola sanación, que le sane una parte de su cuerpo. Por lo tanto, el hombre es sanado y vuelve al pecado, vuelve al mundo. Pero cuando nosotros recibimos la sanación de cuerpo, alma y espíritu, podemos hacer lo que hizo este ciego, que recibió una sanación completa. Por eso dice la palabra que él pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Cuando somos sanos completos, nos hacemos seguidores de Jesús, servidores de Jesús. Nos entregamos a vivir una vida según el agrado de Jesús. Y es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros en esta noche, darnos una sanación completa. Podemos ver la fe personal de este ciego. A través de su fe personal, él pudo ver la vista, pudo volver a ver. Pero en ese mismo evangelio, en el capítulo 5, verso 21, también nos narra la palabra de Dios, diciéndonos claramente que cuando Jesús cruza el lago, en torno a la playa, una multitud le rodeaba. En ese momento llega un oficial de la sinagoga llamado Jairo y se postra a los pies de Jesús y le dice claramente: mi hija está agonizando, ven, pon la mano para que mejore y siga viviendo. Y eso es fe. ¿Cómo estaba la hija de Jairo? Agonizando. Que el Dios libre mal que un hijo de ustedes esté agonizando. ¿Cómo van a estar ustedes? Desesperados, no encuentran qué hacer. El juidero. Pero Jairo fue y se tiró a los pies de Jesús, del médico, la medicina, el que todo lo puede. Y oigan cómo fue que Jairo le pide a Jesús: mi hija está agonizando, ven y pon la mano para que mejore y siga viviendo. Contrario a nosotros,
que muchas veces oramos y decimos, y podrá hacer la obra, y cambiará ese muchacho, y cambiará ese hombre, y esa mujer cambiará. Y esa muchas veces la oración. Pero Santiago capítulo 1 verso 6 dice que hay que pedir, pero que hay que pedir con fe, sin dudar, porque todo el que dude que no espere nada de la mano de Dios, porque es inconstante lo que está pidiendo, es como la ola del mar que va y viene. Ahora pido, pero ahorita estoy dudando. La duda es el enemigo más grande de la fe. La duda es que cuando llega la duda, la fe falla. La fe falla, porque la fe es algo ciego que tenemos que caminar y llamar lo que no se ve como que ya lo estamos viendo, lo que no es como que ya es. Eso es fe, y es lo que el Señor va a honrar cuando usted y yo nos movamos en ese tipo de fe. Pero dice que Jesús se va con Jairo hacia su casa, la multitud sigue detrás de Jesús, no le pierden ni pie ni pisada, pero cuando van de camino sale una mujer que sufría de un flujo de sangre. Por 12 años estaba enferma. Y dice la palabra que ella había gastado todo su dinero en manos de médico. Y en vez de mejorar, empeoraba. Y aquí viene el punto clave. Dice que un día, al ella oír hablar de Jesús, dice la palabra, tomó la decisión de tocar el manto de Jesús. Ella pensó, si logro tocar el manto de Jesús, sanaré. Efectivamente se metió entre la multitud. Aquella mujer estaba desahuciada por los médicos, por la sociedad. Aquella mujer no podía estar entre el pueblo, porque cuando las mujeres en aquel tiempo tenían las reglas, bendito sea Dios, eran impuras, no podían estar en la sociedad. Pero cuando nuestra fe despierta, la fe de aquella mujer por 12 años estaba muerta, estaba puesta en médico, estaba puesta en el hombre. Pero en ese día, al oír hablar de Jesús, su fe vuelve a nacer, hermano. Y cuando la fe nace, nosotros nos volvemos atrevidos. ¿Cómo nos volvemos? Atrevidos. Que nos atrevemos a dar un paso en fe, nos atrevemos a caminar en fe, nos atrevemos a tocar a Jesús en fe, hermano. Dice que cuando ella tocó a Jesús, ella sintió que su cuerpo sintió algo, sintió que estaba sana. Pero Jesús también sintió que de él salió un poder. ¿Qué salió de Jesús? Un poder. Ahí hay otro punto maravilloso. La fe es que activa el poder sanador, liberador de Jesús en nuestra vida. Por ejemplo, en ese momento nada más iba esa mujer enferma. En ese momento de esa multitud nada más estaba ella enferma. Hermano, ahí iba enfermo de toda clase. Los enfermos, donde quiera que llegaba Jesús, le llevaban todos los enfermos. El tullido, el paralítico, el leproso, el endemoniado, todo. Cada quien con su enfermo el hombro. Y se lo llevaban a Jesús. Pero cuando Jesús siente que le tocan, mira a su alrededor y dice, ¿quién me tocó? Dicen los apóstoles, dicen claramente, pero Señor, la gente te oprime como tú preguntas que quién me tocó. Pero Jesús seguía buscando alrededor, porque Jesús sabía que alguien le hubiera tocado con fe. Amén. Alguien le tocó con fe, hermano y hermana. Y por eso Jesús buscaba, porque muchos van a Jesús y no todos son sanos. Porque hay muchos que van, pero no tienen fe. Y por eso lo digo. Usted ve que de Santiago se van a la catedral del Padre Chelo. Pero esa misma persona lo ve usted en la casa de Mahón allá. Y si allí hay otra